que yo no puedo así, con una ropa mojada. Tengo como 8 días en la calle, y mira mi piel, mira, que una mujer como que no puede hacer su necesidad de higiénico. Eso es malo, por favor, presidente, jefa de la migración, ayuda a nosotros, por favor. Eso no se puede, por favor. Inmigración, no más abuso. Ya basta, ya. Inmigración, no más abuso. El conflicto migratorio en la ciudad de Tapachula se agudiza. Migrantes, principalmente de Haití, cumplieron 3 días consecutivos de protestas. Este miércoles marcharon desde el Parque Central de Tapachula hacia la Oficina de Regulación Migratoria, hicieron un plantón y bloquearon algunos puntos de tránsito de la ciudad. Las protestas aumentaron de tono ante la apatía e indiferencia del Instituto Nacional de Migración, pues ninguna autoridad de la dependencia ha dialogado con los migrantes para dar solución a este problema. Ejemplo, hay personas que necesitan por 3 y 4 meses. Imagínate, una persona no trabaja, solamente gasta plata, tiene niño, esposa, todo, no trabaja. Imagínate, ¿cómo puede resistir? Imagínate, cada mes tiene que pagar una casa, más o menos se paga 3.000 pesos al mes. El llamado aquí es a migración, para que les den... Exactamente, ahora por la inmigración, para pasar un papel, no solamente para trabajar, igual para viajar en todo México, porque Tapachula no es México, ¿ok? Aquí está muy colapsa, mucho inmigrante. Es por eso se subió el coronavirus aquí, es por eso, porque más personas. En una cuarta hay 10 personas, 15 personas viven en una cuarta. ¿Cómo puede ser eso? ¿Ustedes han sido vacunados? Los migrantes quieren dejar Tapachula, pues viven en condiciones deplorables. Muchos de ellos duermen en las calles y la gran mayoría no tiene para comer porque no trabajan, pero el Instituto Migratorio no los deja salir. Y hoy vengo a pedirle que por favor al pueblo, al presidente, al pueblo mexicano, a la policía, inmigración, que por favor que nos dé un papel, por lo menos para trabajar, porque sabe, lo único que queremos es trabajar, porque tenemos hambre. Yo tengo 5 días durmiendo en la calle, no tengo comida para comer, ¿me entiende? Eso es, no tengo trabajo aquí, hay que pagar casa, hay que comer. ¿Sabe? Las cosas están muy caras aquí en México. Antes de llegar a la oficina de regulación, el grupo de al menos 80 haitianos lanzó consignas en la delegación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ahí se unieron migrantes de otras nacionalidades, Cuba, Honduras, El Salvador y Venezuela, para marchar por las calles de Tapachula. Ellos piden al Instituto Nacional de Migración respetar el documento de la Comar y a su vez los dejen salir de Tapachula, pues la ciudad está a punto de colapsar. Los migrantes señalaron que Tapachula se ha convertido en una cárcel y la falta de atención de las autoridades los obliga a manifestarse. No hayamos cómo justificarnos con los mexicanos, con todos los pobladores aquí, ya que cual no tienen culpa ellos de nada de esto. El cual tienen que hacer esto porque si no hacen esto, Emigración no da una respuesta, Emigración no da la cara, Emigración no sale para decirle, mire, el proceso es esto, el proceso es aquello, pero vamos a buscar una solución. No se hace eso. Y entonces se conlleva que esto pase, en el cual le pedimos disculpas al pueblo de México, que con mucho amor nos acogió, pero sin embargo hoy el siglo XXI no es el siglo XXI, hoy no es poner la cerca al siglo XXI, es quitar la cerca al siglo XXI y poner la cerca a Tapachula. Ese es el siglo XXI, Tapachula hoy. Hoy Tapachula es así. Aseguró que ellos no quieren irse a los Estados Unidos, sino a otros estados de México en donde puedan trabajar. Sobre la calle Antigua Aeropuerto, donde bloquearon los migrantes por momentos, los ánimos de los ciudadanos mexicanos subieron de tono, principalmente de taxistas quienes intentaron cruzar por la fuerza, pero el grupo de haitianos se los impidió. La indiferencia de las autoridades en cualquier momento puede ocasionar un enfrentamiento entre migrantes y ciudadanos de Tapachula.
Señor, ¿qué opina de esta situación que al final? Miren, yo siento de que deben de manifestarse pacíficamente sin interrumpir este tipo de tráfico, si no, ¿verdad? Más que nada somos afectados porque estamos viviendo aquí en el universitario, entendemos, pero vivimos aquí al lado. Ok, jefe, yo te entiendo perfectamente. Lo que pasa, no estamos abusando tanto, ya no aburrí, no podemos resistir más. Es por eso, lo siento, la circulación es para todos, pero no es culpa de nosotros. Yo te entiendo. Durante la protesta de los migrantes de principio a fin, ninguna autoridad llegó a dialogar con este grupo, menos a salvaguardar la seguridad de quienes estaban en el lugar. Indicaron que seguirán protestando de manera pacífica hasta que obtengan una respuesta de las autoridades migratorias mexicanas, ya que no son delincuentes sino migrantes que ya no quieren seguir sufriendo el abuso de las autoridades. Eduardo Flores, Noti 13.